Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres que Escriben, Mujeres que Dejan Huella. Hoy vamos a conversar con Intabay. Voy a conversar con ella de diferentes temas, pero bueno, básicamente Intabay tiene 22 años, es comunicadora corporativa, nos habla acerca de su experiencia laboral, sobre todo en el sector de tecnología, y ha crecido gran parte de su vida en la selva. Y de alguna forma, esta estancia ha influido en ella y sigue haciéndolo en su perspectiva de vida. Intabay, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No, Muy espero que bien. tú también te encuentres igual. Sí, claro, sí, en estos tiempos tan, tan modernos y agitados, a veces el tiempo es un poco particular y especial. Déjame, por favor, a continuación, para que nuestros amigos que nos siguen puedan rápidamente ver en pantalla, eh, en el especial de hoy, que tenemos Mujeres que Escriben, ¿no? Nos encontramos hoy, como lo he mencionado antes, con Intabay, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del tema del dolor, pero este dolor que está más allá del género y el individualismo. Es una forma muy interesante de ver las cosas en la cual Intabay vamos a ahondar un poco en ese tema. Antes, recordarles que ya están abiertas, ya están a punto de cerrar las convocatorias literarias. En este caso, tenemos el mes de las letras, que se desarrollará en abril. Así que ya están las convocatorias por cerrarse, así que esta edición será un libro digital de libre descarga. Y ya sabes que puedes visitar nuestra tienda virtual en Facebook, ¿no? Y donde encontrarás diversos títulos que podrán de repente servirte. Así que aquí tenemos algunos títulos. Aparte también en la fanpage vas a encontrar este libro electrónico que es el primer lanzamiento que hemos tenido, es de libre descarga, totalmente gratuito, Colapso, de la escritora Alejandra Mesones. Ya sabes que estás en Mujeres que Escriben y tu historia cuenta a través de Editorial Autómata y puedes seguirnos a través de nuestras redes. Muy bien, ahora sí, pasamos a compartir pantalla contigo, Intabay. Cuéntanos, Intabay, en esta situación en la cual se habla acerca del dolor, ¿no? Estas manifestaciones culturales, ¿no? O sea, que son tan diversas y múltiples, pero que se encargan de hablar acerca del dolor. Eh, el poema, por ejemplo, de César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Pero el hombre, ay, siguió muriendo. Cuéntanos, Intabay, un poco, por favor. Bueno, en verdad tengo que confesarte, Eduardo, que la primera vez que leí ese poema me impactó muchísimo. Más allá del tema de la muerte que uno normalmente pues está ahí y ve cómo las personas van y prácticamente estás viendo a un hombre moribundo, que en verdad esto hoy en día lo podemos ver ante las situaciones tan fáciles como, digamos, un accidente vehicular y la impotencia que puedes sentir ante ver esto. Es también el sentido del colectivismo en esta circunstancia, ¿no? Como te contaba hace unos días, el ver cómo la gente se reúne, pero también cómo el dolor puede ser transmitido más allá incluso de simplemente palabras. Lo intentamos plasmar en un poema, lo podemos ver en un texto, pero también queda mucho a lo visual y al sentido de compañerismo que en ese momento puede embargarse. Me recuerda demasiado a cuando vemos, digamos, en las noticias el caso de alguna madre que pierde un hijo, pero de un papá también, y es inevitable que, digamos, en mi caso, yo no soy ni mamá ni papá, soy hija única y me he crecido con primos, digamos, tan cercanos que sean pequeños como para decir que me siento una segunda madre. Pero es inevitable también sentir el sentimiento de pérdida, incluso aunque no conozcamos a las personas. En este poema me pareció que era bastante ese sentido. Tú llegas y ves a un hombre moribundo en la calle, no necesariamente en un sentido lírico, pero definitivamente habla mucho del componente humano el quedarte ahí y saber que aunque no puedes hacer más porque no eres médico, no eres otra persona, puedes ser una compañía en el dolor. Exacto. Y Intabay, también si vamos al otro lado, digamos, yendo al otro extremo, punto aparte de esta empatía, ¿no? Que evidentemente casi la gran mayoría siente, ¿no? Frente al dolor y reacciona frente al dolor con una acción.
evidentemente. Pero también hay otro grupo, vamos a decir así, yendo al otro lado, otro grupo de personas o otro grupo de gente que es de alguna manera indiferente al dolor. Es decir, ah, por decirlo, ¿no? A mí no me interesa, a mí no me importa, ese no es mi problema, etcétera, ¿no? Frente al dolor ajeno, ¿no? Hay como una especie de indolencia. Y yo creo que de alguna forma en nuestra sociedad particularmente y especialmente esta indolencia se puede deber de alguna forma, o indiferencia, se puede deber a que esta gente quizá ya está curtida, ¿no? Es decir, ha pasado por algo que le ha generado desconfianza, ¿no? Una desconfianza tan terrible que le impide poder conectarse con otro individuo que está sufriendo en ese instante. ¿Qué piensas de eso? En verdad, eso es incluso más común en estos días de lo que nos gustaría tal vez admitir. Me recuerda precisamente a mi etapa escolar. Creo que en algún momento conocí a una persona como tú la describes, que podría parecer indolente, y eso que se fue en un transcurso de un año. Era una persona, por decirlo así, muy sensible, que pasó a prácticamente no sentir nada en el aspecto sobre todo emocional, pero también se reflejaba en lo físico, porque antes podía caerse esta persona y lloraba de dolor, como cualquiera lo haría, ¿no? Pero pasó nuevamente una caída similar con esta persona que practicaba deporte y no lloró, ni siquiera dijo un ay ni un au. Y aparentemente yo pensé que tal vez estaba conteniendo su dolor, hasta que algunos meses después esta persona se atrevió a confesarnos que en verdad era que no le dolía, no sentía nada, no lo había sentido en absoluto y había llegado al extremo incluso de pellizcarse a sí mismo para ver si podía llorar y tampoco funcionaba. Obviamente ya con eso sabemos que hay unos procesos psicológicos y emocionales que esa persona estaba pasando y en ese momento no los compartía, y como tú dices, era tal vez el mecanismo de defensa de agarro mi dolor, lo tapo, lo ignoro, establezco una barrera ahí que tal vez inconscientemente en algún momento esto ya traspasa, como dicen, específicamente este tema. Y se reflejaba mucho a nivel familiar, a nivel amical. Incluso cuando esta persona, como te cuento, intentó retomar, digamos, la normalidad de los sentimientos, no lo podía. No podía desprenderse tan fácilmente de ello. Y sé que le llevó un buen tiempo y le sigue llevando todavía eh, el poder contener o el poder volver a sentir que está volviendo a ser normal para él, en el sentido de que sí, comprende las emociones externas, las admite y las procesa, pero sobre todo que puede expresarlas. Creo que esto lo hemos reflejado mucho en esto de las personas que dicen que les gusta estar solas. Creo que tal vez no es que nacemos así, por algo andábamos antes en manadas, pero también es qué pasa si la situación nos lleva a estar ahí. Tal vez no queremos estar solas, pero lo estamos. No es el tiempo que disfrutas en solitario, sino es el tiempo que te ves llevado a afrontar, por ejemplo, ahorita en la pandemia encerrados, las personas que viven solas, que no tienen otra distracción más que virtual. ¿Qué pasa cuando nadie te contesta? No creo que alguien quiera morir verdaderamente solo en esta vida, ni tampoco sentirse así. Y justamente creo que por eso el dolor en algún momento se tiene que volver colectivo, si no muchas familias no lamentarían la pérdida de alguien en algún momento, ni cuando estás muerto, pues usualmente te tiran flores, a diferencia de cuando estás vivo, ¿no? Y justo me haces pensar, ¿no? Me haces pensar, en general, no sé si hablar a nivel región Latinoamérica, muchas veces la educación, particularmente de los hombres, ¿no? La educación sentimental, no de Flaubert, sino de los hombres, en estas regiones, ¿no? Este gesto de dureza, este impedimento de que los hombres, por consiguiente, no lloran o no demuestran sus sentimientos ni manifiestan sus emociones, ¿no? Y en algún momento he visto que hay mucha dureza, ¿no? Mucha dureza. Hace unos días, no recuerdo bien, estaba viendo un ritual de graduación del ejército de algunos marines norteamericanos, mixto, ¿ah? Hombres y mujeres, y les causaba, bueno, eran sometidos a un disparo de una de estas pistolas eléctricas, que te pasan una descarga, y Sí. al que se quejaba menos, al que sufría menos, lo premiaban, ¿no? Le daban un premio, un reconocimiento.
Y ponte, eran 7 hombres y 3 chicas, y las chicas eran las que se quejaban menos de dolor, ¿no? Era una situación bien, bien especial, ¿no? Bien especial. Antes de pasar a Huarmacuyay de María Arguedas, de José María Arguedas, me parece que evidentemente nuestro sistema, nuestra sociedad, de alguna forma se encarga de eso, ¿no? De anular tus sentimientos. Ese Sí. martilleo que escuchan es en vuestras cabezas. Entonces, no, en serio, porque es como que de repente no mostrar sufrimiento o dolor frente a los demás puede representar también que de alguna forma no estás indefenso, ¿no? Al mostrar dolor, de repente, automáticamente se activa un sistema de que puedas mostrarte indefenso frente a otros, ¿no? Intabay, perdón, dentro de lo que habíamos conversado antes de estar en cámaras, era un poco acerca de José María Arguedas, ¿no? En este caso, de Huarmacuyay. Cuéntanos, por favor. Claro, justo como tú mencionas, ¿no? A raíz de lo que nos cuentas de la sociedad, que también en muchos casos nos ayuda a tener nuestro dolor, y sobre todo, mira, tú mismo me das pie con ello del caso de los marines, sobre todo las mujeres ahora, en un discurso de empoderamiento también, ya no se usa eso del sexo débil, pero incluso muchas mujeres se ven obligadas a parecer más fuertes de lo que son, incluso en un promedio de lo que se cree que los hombres no lloran, ellas tal vez en algún momento llegan a ese punto de las mujeres no sienten, te privas de muchas cosas y es también porque en la sociedad para no parecer el más débil, a veces te tienes que autoimponer, el ser el más fuerte, ¿no? Entonces, con esto de Warmakuyay, a mí me impactó también bastante en ese tiempo, porque estaba leyendo Arguedas, ver, al menos en el personaje de Ernesto, cómo se le privaba mucho el hecho de que no podía sentir lo que los campesinos sentían. A pesar de que estaba en un contexto donde vivía, comunicaba, compartía y técnicamente era un campesino más en la forma de tratarse, cuando ocurre la violación de Justina, a él se le prohíbe hacer algo. Y también, o sea, teniendo en cuenta la edad de Ernesto, no es que hubiera podido hacer mucho, pero hoy en día, pues, presentamos esos casos de mujeres donde son agredidas sexual, físicamente, psicológicamente, y muchas callan solamente estando en sus casas, por sus padres, su familia, sus hermanos. Entonces, en un contexto así, obviamente por los años era mucho más difícil, quitándole el hecho de que sea ficticio. Me imagino cuántas Justinas habrá habido a lo largo de la historia del Perú y del mundo. Entonces, yo no le puedo decir a un hombre que, digamos, en ese momento siente amor por una persona, no sientas el hecho de que ultrajaron a quien amas, así como una madre que no pelee por el hecho de que su hija está muerta, no por decisión propia. Y aunque así lo fuera, tienen el hecho de salir a manifestarse, de expresarse, y en una sociedad que más bien busca contener esas muestras, digamos, de expresión, de frustración, ¿qué nos va a quedar hacer? O sea, sobre todo al sector de las mujeres desprotegidas adentro de una sociedad que en verdad no te valora hasta el hecho de que tú ya estás 10 metros bajo tierra. Exacto. Y, wow, me has hecho pensar bastante, ¿no? Me has hecho pensar bastante en todo lo que ocurre, ¿no? Y de alguna forma esta inacción, ¿no? Inacción que ocurre. Había estado leyendo hace unos días una estadística reciente que ya se trabajó el año pasado también en relación al encierro, ¿no? Al encierro, a la pandemia, a la cuarentena y su estrecha relación con el feminicidio, ¿no? Es terrible, ¿no? Las cifras se pensaba que iban a disminuir, pero en realidad, al parecer, encerrar a la víctima con su victimario tanto tiempo ha detonado ciertas cosas que han cambiado de forma muy, muy diferente, ¿no? Muy diferente. Y, y también este machismo arraigado, ¿no? En todas las regiones. Tú has vivido una gran parte de tu vida en la selva. Dime, ¿allá también se desarrolla esa experiencia machista de una manera tan marcada como puede ser en la costa y en la sierra? Sí, la verdad es que sí. Incluso en circunstancias me atrevería a decir que es mucho peor. Eh, el sector de la selva donde yo vivía, eh, es como decirlo así, tiene mucha influencia también etnocacerista. Por ejemplo, de ahí era Juan Valer Sandoval. Entonces, él tuvo una gran participación en la toma de la embajada de Japón, pero tienen muchas más historias más allá de decir él fue quien falleció en esta toma, ¿no? Son historias que allá son muy populares, que dan a conocer otro aspecto más allá de la persona militar,
pero también sabes que hay personas que pues mucho bien no le han hecho al país y que están por allá arriba en los montes. Nadie va a buscarlos, no sé si alguien irá a buscarlos en algún momento, y también no sé cómo repercuten las cosas. Hay personas que simpatizan mucho con Chávez, por ejemplo, en mi propia escuela, y son mujeres. Y de hecho que pelean bastante porque Perú tenga un modelo económico muy similar al venezolano actual. Entonces, yo creo que sí, en este caso, mujeres que nos enseñan, que son docentes, que son madres, que son abuelas, y que ellas mismas te instan a seguir el mismo patrón que ellas han continuado en algún momento de su vida, sobre todo siendo más jóvenes. ¿Qué nos espera para empoderarnos, sobre todo en este sector? Yo tengo la suerte de poder haber vuelto a la capital, tengo la suerte de poder haber accedido a una educación superior, de contar con padres que comprenden mi carácter mal que bien y que saben que lo que estoy haciendo es por un propósito que no solamente en verdad me engloba a mí, me engloba mucho más y que busco que, por ejemplo, impacte en mis primas más pequeñas o en mis sobrinas o incluso cambiar el mindset de mi abuela. Pero lastimosamente yo no puedo hacerlo todo. Es necesario que pues, más personas, y no solamente mujeres, se unan a nivel país, sino a nivel mundial, porque para equiparar incluso la brecha de género en el monto de salarios, va a ocurrir mínimo 20 años, y eso que estoy hablando a nivel mundial, porque si nos centramos solo en Perú, no creo que pase menos de un siglo para que podamos siquiera aspirar a ello. Y de hecho, pues en estos entornos machistas, justo te voy a traer a colación otra cosa. Yo tengo bien presente la graduación de primaria. ¿Por qué? Porque en mi graduación de primaria falleció una mamá. El mismo día de la promoción de su promoción fue la ceremonia en mi colegio. Éramos 6 salones de 50 alumnos cada uno, así que éramos 300 en verdad de un colegio estatal. Y la mamá que falleció tenía cáncer de mama. Era una mamá de un compañero en mi salón. La promoción era a las 9 y la señora falleció a las 8:30 de la mañana. El chico, nos enteramos que falleció porque todos estábamos ya a punto de iniciar la ceremonia hasta que vimos llegar este compañero mío, eh, muy cabizbajo. Pensamos que su mamá se había puesto mal hasta que empezó así alrededor de todo el salón, poco a poco a correr la voz de que su mamá había muerto. Su mamá nos acompañó mucho tiempo, sabíamos que estaba mal. Era una mamá no solo querida por estos 50 alumnos del sexto A, sino de todo el sexto grado de primaria del Colegio de Santiago Antúnez de Mayola en Pichanaki. Así que su pérdida, su dolor, no fue solo de este compañero, no fue solo de 50 alumnos o del cargo, fue para todo el colegio. La ceremonia no fue igual. Entonces, el sentido colectivo de esto era que el dolor ya no era de uno, no era de un hijo, no era de un esposo, no era de una hija, era más allá, que traspasaba simplemente las fronteras del entendimiento de, en caso, una niña de 11 años. Y de hecho era algo que nos marcó demasiado, creo que a todo el mundo, sobre todo a quienes estábamos en ese salón, porque la ceremonia fue ahí y terminada ella, pues fuimos a un velorio, que en ese contexto era, en verdad, no puede salir con una sonrisa, por más que nos esforzáramos por ponérsela a mi compañero. Era demasiado grande. Y en ese sentido, me sorprendió mucho ver a estas personas machistas, por ejemplo, que ya no les importaba nada. Era como que todos habíamos vuelto a hacer la misma materia gris, sin género, del Big Bang. Todos solamente sentíamos que había un pedacito que faltaba que completar ese universo y que pues ya no iba a volver nunca más. En ese sentido del desprendimiento de género, dije, es lastimoso que tenga que ocurrir una muerte de esta envergadura para que podamos vernos como similares y no distanciados de esa manera. Es una lástima que ello no durara más de una semana, definitivamente es el entierro, pero siquiera me deja con la sensación de que hubo un precedente y espero que en verdad eso se pueda repetir, incluso sobre todo en mi colegio, que ya no voy hace tiempo, pero que haya dado pie sobre todo en la vida de estas personas a repensar qué cosa es lo que estaban haciendo y qué cosa es lo que estaban compartiendo con, digamos, con alumnos, con padres que confiaban en ellos para poder seguir el rumbo de su vida o encaminar la de sus propios hijos. Exacto, ¿no? Y tiene que ver mucho con la formación del educando, ¿no? Del educando. De hecho, que mucho en las escuelas primarias, yo estoy hablando de una experiencia de hace más de 40 años, evidentemente, pues, era la situación, todavía estábamos saliendo de la dictadura militar, del segundo quinquenio militar, antes del segundo gobierno de Belaúnde,
a principios de los 80, y había esta educación premilitar y había esta situación de formación, pero finalmente creo que de deformación, ¿no? Porque no sumaba mucho la situación de que fueras impávido al dolor, y este dolor colectivo del que tú hablas ahora, ¿no? Que está muy, muy presente en muchas situaciones, ¿no? Durante las marchas, por el tema del Bicentenario, y bueno, con la generación Bicentenario también ha habido muchas situaciones de dolor colectivo, ¿no? Que han superado el género inclusive, pero han dejado mucho que pensar. Yo quería justamente a razón, bueno, hablando un poco de algunos otros temas, pero pasando del colectivo al individualismo, a esta parte individual, ¿no? Benito Pérez Galdós escribe Marianela, ¿no? Y este libro en particular tiene un enfoque muy, muy interesante, ¿no? Es otro nivel de dolor, por así decirlo, ¿no? Justamente tú lo citabas, ¿no? Cuéntanos cómo así se te ocurrió la idea. Pues justamente leí Marianela en el colegio y en verdad al inicio no simpatizaba mucho con esta lectura porque sentía que era, digamos, Marianela era la una en un millón. La situación adversa era como que, bueno, esta chica no es simpática físicamente, ha sido abandonada por sus padres, no tiene los recursos necesarios. Era como que todo el conjunto de adversidades del mundo está encarnado en la nena. Entonces, al principio era como que lo leía simplemente porque tenía que cumplir. Poco a poco le empecé a encontrar el gusto, en verdad. Creo que eso venía mucho con la madurez emocional de ese momento y la situación que pasaba. Era como que, ok, vamos a tomar este personaje, interpretarlo, intentar ver más allá de simplemente el conjunto de adversidades que puede reunir. Si te das cuenta, Marianela es el personaje que más sufre en la novela. Sí, definitivamente. Pero no es porque el dolor sea únicamente suyo, es también, será por cuestiones literarias, en verdad, el desembocamiento de todos los dolores de la novela. Empezando porque se enamora de alguien ciego que la ve simplemente a ella como una guía. En un principio se enamora de ella y la idealiza porque no la ve. El dolor también de cuando la ve y siente que ella es fea, lo termina sufriendo ella, no él, porque él se enamora de otra persona y pues en el libro te da a entender que van a vivir felices para siempre, pero la nena ya no. Igualito con la gente que la rodeaba y que le daba un hogar. Ella era el desfogue de todas las frustraciones. Entonces, todo ese dolor al final para mí pasaba que la Nela, si bien no era propiamente desarrollado por ella, terminaba por absorberlo. Era una esponjita del dolor, ¿no? Y así como creo yo, pues todos necesitamos 2 litros de agua para vivir, y yo creo que Nela poco a poco pues fue construyéndose y tomando esto como si el dolor fuera su agua, su dosis de agua diaria. Que creo que incluso para mí el justificar la muerte de la Nela al final, pues es por decirlo así, una muerte piadosa. Cuestiones literarias, ¿por qué? Porque no creo que a nadie le gustaría seguir leyendo sufrimiento eterno acerca de la Nela. Hasta yo diría, permítanle la eutanasia. Pero de hecho que en estas cuestiones, el dolor individual que uno puede sentir, sobre todo en cuestiones de género, me parece que es muy bien representada. Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo considero que en un momento de mi vida yo dejé de escribir y dije, ¿sabes qué, Intabay? Nunca más lo intentes, no vale la pena. Y no estaba en un mal momento emocional, aparentemente, ni tampoco estaba en un momento, digámoslo así, como escritora. O sea, yo acababa de ganar un premio a nivel mujer. Entonces era como que, y no, ¿por qué haces esto? Porque no encuentro otra manera de lidiar con mi dolor. No puedo estar escribiendo toda la vida del dolor, decía yo, como si fuera algo malo. Pero ves que, sobre todo en estos tiempos, está mucho más arraigado el que saques algo bueno de tu dolor. O sea, por lo menos puedes lucrar con él si haces algo bueno, por lo menos puedes intentar pagar la terapia con todo ese dolor que tienes, ver las cosas buenas, darle otra perspectiva, contarlo de una manera cómica o hacerlo de una manera trágica. No porque estés feliz tienes que escribir algo motivador, no eres un coach de vida. Puedes agarrar, tomar tu dolor, convertirlo en algo que la gente quiera apreciar, quiera leer, disfrute, y no necesariamente también sea todo lo malo de este. Tal vez quieres dividir tu dolor, quieres tomarlo, convertirlo, aplicarlo o incluso también transmitirlo. De hecho, creo que los autores tienen este poder de poder transmitir, sobre todo como en Marianela, y exteriorizar el dolor a otros, y al final tal vez es un modo de expiación.
Daniel al final ya no sufre, el que se queda sufriendo es el lector. Sí, 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 sí. Oye, ¿y sabes qué, Intabay? Acá, a razón de lo que comentas, mientras estabas hablando acerca de Benito Pérez Galdós, de este libro Marianela, recordaba también un poco las peregrinaciones de una paria, de Flora Tristán, ¿no? Cuando ella escribe, ¿no? Ella escribe en relación al origen, a esta vida tan de convento, tan especial, tan encerrada, donde ella va gestando mentalmente su salida, su cambio, ¿no? Y se va, ¿no? Se va en esta ficción real, se va a Europa, a Francia y a otros lugares, y va pensando, ¿no? Va pensando muchas cosas, y de repente dice, ¿no? Oye, pero ¿y acá qué me esperará? Porque mira, pues ya no estoy en este lugar tan machista, ¿no? Y se encuentra con una realidad que posiblemente, a pesar de tener sus sesgos de modernidad, sigue teniendo atávicamente este desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento machista, esta violencia no solamente de género, sino también financiera, ¿no? Esta disyuntiva tan difícil, esta brecha, este tranco que hay que salvar y saltar, ¿no? Es una cosa bien, bien particular que nos deja pensando muchísimo, ¿no? E inclusive también cuando a veces revisamos algún latinoamericano en relación a cuota de paridad, o sea, son muchos más hombres los que fueron mencionados dentro de este boom latinoamericano de literatura, ¿no? Habiendo Sí. mujeres tan destacadas en la época y tiempo, ¿no? Y época y tiempo. Pero bueno, no me quiero extender, sí, porque me parece bien puntual. Este libro, bueno, mejor dicho, este título de Ricardo Palma, Mujer y Tigre, ¿lo citaste por alguna razón? Sí, sobre todo por el hecho de que, mira, nuevamente al punto del dolor, en Mujer y Tigre, pues vemos cómo la mujer protagonista es capaz de matar a sus hijos en un ataque revanchista de venganza, ¿no? Que para mí, eso es uno de los inicios feministas, al menos sobre todo en tradiciones peruanas. ¿Por qué? Porque vemos que una mujer tome la iniciativa. No, no estoy a favor de que haya matado a sus hijos, por favor. No estoy a favor de que tampoco torturar al hombre, pero las circunstancias que vemos obligadas y a su tiempo, pues yo no me imagino cómo esa mujer no se hubiera terminado por volver loca ni tomar una decisión tan extrema. Creo que también es un punto de partida para ver el empoderamiento femenino. Esta mujer fue capaz de, digamos, al menos por un tiempo, de distanciarse de esta persona, de ir cuidando a sus hijos sola. Obviamente, emocionalmente no estaba bien, psicológicamente tampoco, para tomar una decisión así tan arbitraria, no solamente de terminar con su vida, sino de terminar con la vida o sea, de sus hijos. Pero para mí forma, digamos así, un pie de inicio para ver la participación de una mujer mucho más fuerte, al menos en estas cuestiones literarias del Perú republicano. ¿Por qué? Porque vemos una aparición mucho más mordaz, no solamente nos quedamos con, digamos, la peña bradada del diablo, como el diablo perdió el poncho, que genial, está muy bien, lo aplaudo, pero es mucho más ficticio. Hoy en día vemos los feminicidios y sabemos que, bueno, de chiste y de ficticio no hay nada, vemos parricidios, vemos de todo, que ya nada sorprende en verdad en estas alturas, pero para ese tiempo me imagino que debe haber sido revolucionario el que se hable abiertamente de este caso. Y lo peor es que es un caso basado en hechos reales. Ahí no hay nada de ficticio. Entonces, me parece relevante justo mencionártelo, porque creo que la participación femenina, sobre todo en el Perú, ha quedado muy relegada desde hace mucho tiempo, a pesar de que hemos tenido en verdad participaciones incluso en la lucha de los próceres. Antes, sí, si bien ahora se le da un poquito más de peso, igual sigue quedando en el olvido. Y no me sorprende que incluso hoy en día también se siga mencionando, incluso, y vemos participación de CEOs muy importantes aquí en el sector financiero, pues sigue sobre todo sobresaliendo en los varones. No digo que eso esté mal, probablemente tiene sus propios méritos, pero cuando es una mujer tiene mucho menos espacio que lo que se le da una página completa a alguien que es varón. Sobre todo creo que estas situaciones pues nos llevan a hacer una especie de, sobre todo en el caso de las mujeres, de tomboy emocional. Bueno, o sea, por si alguien no sabe, tomboy normalmente se les llama así a las chicas que suelen vestir con prendas masculinas por una cuestión de gusto. Pero en la cuestión de tomboy emocional lo veo más en el sentido, digámoslo así, de
tomar características masculinas, al menos en expresión, mostrarte lo que normalmente se asume como más varonil, un poco menos sensible, sentimental, no porque no lo sea, sino al menos en el aspecto laboral, que eso influye mucho el hecho de que, por ejemplo, todavía sé que hay entrevistas que te preguntan, ¿planeas ser mamá? ¿Estás soltera? Lo cual no lo veo relevante en una entrevista laboral, sobre todo en teletrabajo, pero se hace, se entiende que necesiten la disposición o un perfil idóneo para ello, pero que te pregunten incluso tu edad para un puesto que digamos ya no eres practicante, no lo sé, creo que hay muchas más reformas por hacer todavía. Sí, de hecho que sí, ¿no? Esas reformas que han ido gestionándose hace tanto tiempo, hace tantas décadas, es algo que sucede bastante, ¿no? Por ejemplo, el derecho a voto, ¿no? O sea, que era una situación que no sucedía, que no ocurría, ¿no? Era algo también muy especial. Inclusive en las decisiones financieras, ¿no? Las mujeres tenían que pedir permiso al marido, por así decirlo, para poder gestionar sus finanzas personales, ¿no? Igual también cuando habían estos matrimonios por arreglo, igual también era una situación muy desigual, porque el recién casado, el esposo, pasaba a obtener gran parte de los bienes, no digo de la dote, sino de las propiedades, ¿no? Y la mujer, la esposa que había sido dueña o heredera directa, se pasaba a un segundo plano en las decisiones que tenía que tomar en relación a las cosas financieras, ¿no? Muy duro, ¿no? Y hay muchos ejemplos, como tú bien comentas, ¿no? Este libro, Mala Madre, por ejemplo, visto desde una óptica muy diferente, o sea, es un poco también la decisión que toma una mujer que siente, pues, que de alguna forma tiene que irse y resolver asuntos pendientes, ¿no? Sin spoilear el libro, claro, ¿no? Pero asuntos pendientes que tiene que resolver en relación a su vida personal, ¿no? Y de hecho, y por último, me parece fuera de lugar, ¿no? Que pregunten, ¿no? Soltera, casada, y qué rayos le importa al contratista si eres casado, soltera, o si piensas tener hijos, o sea, teletrabajo, ¿no? O sea, son pero cosas espectaculares que ahora están pasando, ¿no? Que están pasando. Solamente nos faltan dos ejemplos, pero en este caso, la leyenda de la Yakumama es algo que citaste, ¿no? Y que creo que todavía nos quedan unos minutos. Cuéntanos un Sí, poco sí. sobre esto, por favor. En verdad, a mí me encantó esa leyenda desde que llega a la selva. Incluso la parte de la selva en que yo estaba, que es la selva central de Junín, no es tan, digamos, relacionada a lo que es la Yakumama, que es más por las zonas de Iquitos, ¿no? De hecho, a mí me gustó mucho sobre todo porque al fin veía una criatura mitológica que estuviera más en la, digamos, en una figura femenina. Yakumama la consideran como madre, no es padre, es la Yakumama, no es el Yakumama. Y de hecho, esa figura, digámoslo así, maternal, que en algunas historias de la Yakumama pues se ve representada en que protege a alguien o protege a una comunidad, siempre es muy arraigada si lo vemos eso de la maternidad. Protege porque los quiere como sus hijos, protege por esto, defiende a sus hijos, defiende a quien quiere. Y me sorprendía mucho en ese caso porque nunca antes hubiera surgido ella como amenaza. Y averiguando yo, o sea, viendo el sentido etimológico, me decían es que siempre desde el principio de los tiempos, pues si te das cuenta de esas cosas arraigadas, sobre todo en el vocablo que he hecho también de la Pachamama, ves siempre la palabra mama, incluso que es muy similar a nosotros que decimos en español, ¿no? Mamá. Y siempre ese sentido femenino, o sea, ¿por qué? Porque en estas leyendas se relaciona mucho el cuidado, la protección a la mujer. Incluso hoy en día lo vemos. Un sitio de confort, siempre dices, una mamá siempre va a velar por el bien de sus hijos, siempre va a hacer esto. ¿Qué pasa con esta figura femenina? Empodera indiferentemente si lo es. Allí en la zona del estado que yo estaba, cuando vi mucho más allá, me decían, yo confío mucho más incluso en una leyenda como la Yacmama que en mi alcalde, que en el presidente. Lo siento más relacionado a mí que lo que puede hacer alguien más allá. Oye, pero nunca la has visto. No necesito verlo para saber que, digamos, en algún momento esta puede salir del río y me va a cuidar. Si algo malo pasa, puede ser. Yo personalmente nunca he presenciado ni he conocido a alguien que me diga, sí ha pasado esto, pero me sorprendió ver cómo, digamos, al pensar en, sobre todo en este contexto machista, cómo agarras ese personaje y empoderas a la mujer de esa forma, es un sentido muy curioso e irónico, porque a la mujer que tienes en el día a día, que la ves, a tu hija, a tu esposa madre, pues la haces menos, pero a un personaje que ni siquiera, por decirlo así, humano, la haces mucho más. Y los dos son femeninos.
Sí, 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 justo estaba esperando que terminen el martillazo. Sí, son un poco antojados para hacer estas cosas. Y es interesante, ¿sabes qué, Intabay? Porque todas estas referencias dan pie a pensar y reflexionar sobre qué cimientos se están estableciendo ciertas cosas, ¿no? En esta sociedad aparentemente construida por hombres, en este sistema establecido por hombres, casi todo falocéntrico, ¿no? Que está, no digo atávicamente patriarcal, o sea, pero hay una lucha, ¿no? Una lucha constante, ¿no? O sea, uno de los temas, a razón de lo que estábamos conversando hace unos días con algunas autoras, era cómo, por ejemplo, en el mundo literario, ¿no? O sea, cómo es el patriarcado, cómo el sistema del mundo literario a nivel región o a nivel Perú, si tú quieres, o a nivel centralista Lima, se define por un mundo de hombres, ¿no? Agrupaciones masculinas, ¿no? Que en algunos casos uno de las autoras comentaba, ¿no? La mujer ahí es un ornamento, ¿no? La mujer ahí decía, ¿no? Literalmente es una hembrita rica, ¿no? Simplemente que escribe bonito, ¿no? Entonces, ese sistema reductivista, ¿no? Valga el término, o sea, que se encarga de alguna forma de reducir, minimizar, soslayar, hacer a un lado a la mujer, ¿no? O sea, de verdad que se presta a muchas interpretaciones y sobre todo a un campo de reflexión, ¿no? O sea, tan especial. Y bueno, valga decir que en este caso, en el mundo literario, viene a ser algo trivial o una vanidad, ¿no? Pero que cala, que funciona, que se establece como sistema, ¿no? Y que se reproduce instantáneamente en otras fórmulas también de la sociedad, ¿no? Intabay, antes de terminar, citaste a la Virgen María, ¿no? Como un ejemplo. Cuéntanos, por favor, antes de que nos gane la hora. Sí, justamente, obviamente nosotros dos somos peruanos y hemos visto, sobre todo en esta campaña electoral, como uno de los candidatos pues nombró a la Virgen María como un referente de gustos, no sé si decir físicos o digamos un estereotipo de mujer ideal, que no sé si hoy en día alguna de las mortales que vivamos aquí en la tierra podamos cumplir, ¿no? Sobre todo en estas épocas de revolución. Pero la nombré precisamente por eso. Una personaje como la Virgen María también te habla del dolor, dolor de la pérdida de un hijo, dolor de la pérdida en ese sentido de la vida, dolor de la pérdida de que sabías que desde un principio tu hijo iba a morir, una profecía, digamos que las madres, pues, en este caso tendrían muy bien arraigadas si sabes que tu hijo es el Mesías y necesita morir para redimir al mundo de los pecados. Personalmente, yo no creo que a mi mamá le encantaría saber que yo me voy a morir para salvar a alguien más, por más que fuera yo la próxima Jesús, lo dudo mucho. No sé si alguien hoy en día lo haga por más católica ferviente que sea, pero de hecho que me pareció también en un sentido empoderar esa figura, porque es muy contraparte con lo que conocemos de María Magdalena. Ambas son mujeres, ambas fueron a su manera un prócer del catolicismo, pero siempre vamos a realzar a la Virgen María porque ella fue pura y buena toda su vida. Un sentido de idealismo que se le enseña sobre todo a quienes son más chicas desde hace muchos años, ¿no? Sé tan buena, Diosito te va a premiar si tú te portas bien y que se enraiga incluso en sentidos como si tú te portas bien, Papá Noel te va a traer un regalo. Es una continuación indefinida. Pero de hecho, de María Magdalena siempre dicen, ah, sí, cuando hay algunos casos, sí, o sea, al final se redimió, se redimió. Esa es la situación, de que si tú te arrepientes de todo y empiezas a actuar bien, pues van a quedar perdonados tus pecados en algún momento. ¿Y qué pasa si, digamos, hoy en día lucho por mis derechos y así como vemos, muchas personas salen expuestas, digamos, los senos en la calle, tengo que pedir perdón públicamente para todos aquellos que vieron mis senos y volver a mi casa? Y entonces ahí nuevamente no voy a ser excomulgada y la sociedad me va a aceptar como una buena persona. O sea que si no digo que soy explotada laboralmente, pues me van a seguir contratando. Y si lo digo más bien está mal, está pésimo, y de hecho, o sea, no puedo compartir el dolor, digamos, de la menstruación. No puedo ni pararme, no puedo hacer nada porque las empresas, digamos, no están capacitadas o no tienen, digamos, algún lineamiento para decir, sabes que en verdad necesitas digamos así, un descanso médico por ello. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas quienes están a cargo no lo sienten, no lo saben. Incluso desde las escuelas te fuerzan, como tú decías, el dolor a taparlo, sobre todo en la mujer. Esa menstruación, sí, si bien no es una discapacidad, pues en ese momento no eres hábil
de pararte y de luchar. Hay días que te dolerán, hay días que no, hay días que estarás feliz con ello y hay días en que simplemente vas a querer arrancarte los ovarios de la misma forma en que quieres arrancar a las personas que, digámoslo así, eh, te recluyen en la vida, te recluyen en los derechos, te recluyen en los espacios donde tú deberías sentirte mucho más cómoda y te obligan a recluir a ti también tu dolor hasta el momento de volverte inherente. ¿Qué hago con eso? Como te dije en el caso que mencionaba este amigo. ¿Qué hago si quiero volver a sentir y ya no siento nada? Tengo que yo, como persona, ir a terapia, tomar medicación, volver a enseñarme a sentir como una persona. ¿Y qué pasa con todo el resto de otras personas? Que sigan haciendo a otros deshumanizándolos. ¿Y qué vamos a hacer de este mundo? O sea, yo creo que hablo desde mi dolor, pero en el sentido de no sentirlo como una vocera. Creo que cada uno tiene un dolor del punto de comunicar y creo que cada uno elige qué giro darle a su dolor. No siempre te hablaré con lágrimas, no siempre te hablaré con risas. A veces, tal vez también te transmitiré mi dolor sin hablar, como las páginas en blanco de ciertos libros. Pero creo que es necesario también vivir con el dolor, porque se nos puede olvidar y luego también no saber qué sentimos en ese momento. Así como decía lo del agua, pues tus 2 litros diarios. Creo que también necesitamos una dosis de dolor diaria, no en el sentido de autoflagelamiento, porque creo que cada uno es mártir a su manera y no soy partícipe ni siquiera del conocido 3 puntas o del correazo que felizmente nunca me han llegado en la vida y espero tampoco me lleguen. Pero creo que es necesario a veces también pensarlo con cabeza fría y ver la bandeja de emociones que tú tienes, analizarlas bien, compensarlas y unirte porque eso es una manera de aceptarte a ti mismo porque en esta vida pues no podemos desprendernos de todo. De lo tóxico sí, pero siempre vamos a estar en contacto con algo que nos haga sentir para bien o para mal. Muy bien, muy bien. Qué gusto, Intabay, escucharte, conversar contigo. De verdad que es bastante, de alguna forma, saber, ¿no? Que como algunas personas con ciertos prejuicios piensan que las nuevas generaciones están en otro lado o están en un modo de indiferencia, ¿no? Y este pensamiento activista es bastante revitalizante. Han sido las declaraciones de Intabay. Intabay, por favor, si puedes compartirnos tus redes para todas aquellas personas que te están escuchando ahora. Yo sé que eres muy popular y conocida, te agradezco más bien por tu tiempo. Y si por favor pudieras compartir tus redes para aquellas personas que desean conocer un poco más de ti. Bueno, no sé si popular y conocida, pero igual sí tengo mis redes que me gusta usar mucho más que no están bajo mi nombre. Igual me pueden seguir. Espero que aparezca en la bio etiquetada en palabrita de Granger. Tengo Instagram, Facebook y cuenta de YouTube que no uso mucho, pero ahí están. Soy mucho más activa por ahí y sobre todo también en la cuenta del fan club de Bantam Perú, el cual soy parte de staff y de hecho que, bueno, también ahí por ese lado empoderamos bastante a un grupo de personas que son fans, pero que tiene bastante llegada al público femenino y que esperamos continuar haciendo, ¿no? Muchas gracias, Intabay. Muchas gracias. Y ha sido hoy la charla que hemos tenido con Intabay acerca del dolor, ¿no? Es un tema tan especial, tan particular, que nos deja pensando. El dolor más allá del género y el individualismo. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Y para cerrar esta charla, los dejamos a continuación con una canción de Gabo Ferro. La canción se llama Soltar. Que lees, que me ves, que soñas cuando te veo sentada en cicatrices, tan adentro y tan lejos. Que comes, que dormís, que decís, tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil
con el infierno. Traicionada de una vez al dolor. Compañeros así son enemigos buenos. Solta el dolor. Pie adelante, pie atrás, caminas y volves al comienzo. Tu laberinto es solo un camino con nervios. Si soltás vas a ver que no hay más que todo esto que vemos. Las cosas son sinceras, nos miente la